Buenas tardes, diputados, diputadas de esta honorable legislatura. Diputado Rubén Muñoz, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Colegas del sector agua, buenas tardes. Agradezco la amabilidad de acudir a la presentación del libro Marco Jurídico del Agua hacia una Ley General de Aguas, al cual me referiré unos minutos. He tenido la oportunidad de seguir la evolución del reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución y sus discusiones. Desde el año 2011, cuando la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República realizó foros aquí y en todo el país para explorar los impactos, tanto positivos como negativos, que una reforma en materia de agua podría tener. Cuando se incorporó en el año 2012, nadie podría oponerse a esta reforma, pues políticamente no era correcto. Sin embargo, en esos foros previos, de los cuales hay publicaciones, lo que se estaba analizando era el impacto real de una futura reforma, las reformas en otros sectores, el costo económico, y había una seria preocupación por conocer si se iba a poder cumplir con lo que el derecho humano al agua implicaba. Dicho sea de paso, quiero decir que cuando se aprobó en Naciones Unidas en el año 2010 el reconocimiento del derecho humano al agua, hubo 2 países que se abstuvieron en la votación. Uno de ellos fue México. Nadie duda hoy en día que el enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo de políticas públicas es el adecuado, como lo fue en su momento la gestión integral de recursos hídricos, la gobernanza del agua, que ahora han cedido el paso a la discusión al derecho humano al agua. Por supuesto que es importante garantizar el acceso al agua y al saneamiento básico para todas las personas, y no solo para los que viven en el centro de la ciudad, sino para aquellos que viven en la periferia, en el medio rural, en cárceles o los que están de paso, como los migrantes. Lo que preocupaba en el año 2011 era cómo se le iba a hacer para garantizar esto. Hoy, en el año 2022, aún no hemos sido capaces de garantizar el agua a estas poblaciones vulnerables, aun cuando se haya reconocido con bombo y platillo en el año 2012. Lo que quiero decir es que la simple reforma no es suficiente si no viene acompañada del paquete de medidas y financiamiento, que son tan importantes como el texto que quede como Ley General de Aguas. En estos 10, 11 años ya hemos visto bastantes foros, textos, discusiones, y así puede seguir por un siglo. Veamos el caso de Costa Rica, cuya Ley de Aguas es de 1942. 80 años con varias propuestas que no terminan de salir por cuestiones políticas. O el de Ecuador, cuya ley es del 2014, que fue declarada inconstitucional el 28 de enero de 2022 por la Corte Constitucional de Ecuador. Cito: en consecuencia, en el plazo de 12 meses contados desde la publicación de esta sentencia en el registro oficial, el presidente de la República elaborará y presentará un proyecto de ley que deberá ser enviado a la Asamblea Nacional para que ésta lo tramite de conformidad con lo prescrito en la Constitución y respetando los criterios jurisprudenciales y estándares internacionales sobre la consulta prelegislativa. Y a fin de evitar un vacío normativo grave, ambas normas permanecerán vigentes hasta la aprobación de una nueva ley de recursos hídricos. Termino la cita de la Corte Constitucional. 2 ejemplos que nos muestran por dónde puede discurrir el texto de Ley General de Aguas que se apruebe en el próximo periodo de sesiones. Solo hay que voltear a ver las experiencias en Latinoamérica y en nuestro propio país y hacemos un poco de historia. ¿Y por qué se presentan estos riesgos de inconstitucionalidad? Por varias razones desde mi perspectiva. Primero, no se han consultado a todas las partes interesadas por más foros que se hayan hecho. No todos los usuarios del agua han participado de la discusión. Sociedad, gobernanza, implica considerar también sus puntos de vista, aunque no estés de acuerdo con ellos. Ya se aproximarán en aras de cuidar el recurso hídrico, que ahora es más escaso y vulnerable en el contexto de la crisis climática.
Los agricultores saben, al igual que el habitante de la periferia o de la zona indígena, lo que significa no tener agua, y yo preguntaría, ¿qué esquema se plantea para que reduzcan el uso del agua de ese 70% que están haciendo? Esto en el supuesto de que la Ley General de Aguas que se apruebe sustituya a la Ley de Aguas Nacionales. En este libro nosotros reflexionamos sobre un texto de ley, después de haber analizado las iniciativas que se tramitaron en la legislatura pasada y las discusiones de las previas, que se refiera al derecho humano al agua, porque constitucionalmente es el mandato del artículo 3º transitorio de la reforma al artículo 4º constitucional. La palabra ley general no implica distribuir competencias en materia de agua entre los 3 órdenes de gobierno. Tan es así que hay una ley de aguas nacionales de carácter federal. Y en otro lado está regulado el servicio público, que es el artículo 115 constitucional. Hemos perdido 10 años dándole vueltas a cómo sí derogar la ley de aguas nacionales, cuando el mandato está acotado al derecho humano al agua, para el cual sí se le debe dar participación a los 3 órdenes de gobierno y a sus dependencias. El marco jurídico del agua es amplio. Abarca las aguas continentales, las marinas y las nuevas aguas de diseño. Ayer escuchaba una discusión sobre el reuso de las aguas tratadas y decían, es que ya tienen dueño, ya me las están pidiendo antes de que ingresen a la planta de tratamiento, dicho por un organismo operador. Pregunto, ¿se han planteado estas discusiones para ver cómo quedaría en un texto legal? ¿O el de las aguas de lluvias? Todas estas fuentes alternas ante la escasez de agua tan crítica que viviremos en los próximos años. Las leyes deben ser acordes a su época, y esta es la de la crisis climática, donde la ley debe referirse a la cooperación, a la solidaridad entre estados en el reparto y uso del agua, a la inclusión de otros actores sociales sin sustituir en ningún caso a la autoridad del agua y, concretamente, si la ley se refiere al contenido básico del derecho humano al agua, sería una ley que regule el consumo personal y doméstico, entendiendo por la utilización del agua para necesidades básicas como son el consumo, saneamiento básico, lavado de ropa, preparación de alimentos e higiene personal y doméstica, atendiendo a los estándares internacionales ya desarrollados. Debe referirse a lo que le corresponde hacer al municipio, al Estado y a la Federación para garantizarlo, al presupuesto, las acciones y programas que se elaboren para ello, o si ya existen, como es el caso, qué reformas deben tener para garantizar el agua continua y de calidad. En este sentido, se debe referir a la regulación de los servicios públicos como materia estatal. Eso es conocer el ámbito de regulación del sector agua. Así lo está haciendo Perú con una gran reforma en materia de servicios públicos, incluido el ámbito rural, con propuestas muy novedosas y yo diría con bastante éxito. Nuestras discusiones anteriores se enfrascaron en otros temas que no son menores, son muy importantes, pero que desviaron o alentaron posiciones excluyentes de muchas voces. Esta ley no solo surge en el contexto de la crisis hídrica y ambiental, sino también en una crisis institucional. Tenemos organismos operadores que no son capaces de brindar los servicios de calidad. Aquí es donde está el corazón de la reforma para garantizar el derecho humano al agua. La administración de las aguas es importante por cuanto los municipios y sus organismos operadores no tienen asignada agua suficiente ni los mecanismos para exigir la prelación que ya está establecida en la Ley de Aguas Nacionales. Aunque estén en la Ley de Aguas Nacionales, de facto no los ejerce. Pero una reforma en la administración de las aguas nacionales es mucho más que la reforma en materia de derecho humano al agua. Si ese es el camino elegido, les aseguro que este libro les dará pautas para ver la inconstitucionalidad en la que se encaminan de tomar este rumbo. Y quizá, después de un buen análisis jurídico, cómo sortearlo. Porque creo que también es posible, con una buena mirada constitucional y administrativa. La gran cuestión es cómo evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de la Ley General de Aguas por invadir competencias o por su contenido, tal como sucedió en Ecuador
cuya ley, aprobada en 2014, se impugnó en 2015 y se declaró inconstitucional en 2022. Les agradezco mucho la atención.